Bien, hoy trabajaremos el ejercicio que nos da el siguiente orden. Obtener la función de transferencia del voltaje sub 2 de salida respecto al voltaje sub 1 de entrada, correspondiente al siguiente circuito eléctrico, en condiciones iniciales nulas. Bien, si observamos el circuito, podemos ver que tenemos un voltaje de entrada y vamos a analizar el voltaje sub 2 respecto al capacitor. Entonces, comencemos. Vamos con la solución. Para hallar la solución, lo primero que debemos pensar es que acá existe dos mallas. Esta vamos a llamarla malla sub 1, ¿sí? Entonces vamos a colocar M sub 1. Tenemos la segunda malla, que viene a ser M sub 2. Y finalmente el otro análisis que vamos a hacer es el voltaje de salida sub 2 respecto a este capacitor. Entonces tenemos tres análisis por hacer. Vamos con el primero. Entonces, para el primer análisis vamos a tomar que gracias a la ley de Kirchhoff analizamos este voltaje de entrada. Vamos con la primera malla. Entonces decimos el voltaje de entrada es igual a la suma de la caída del voltaje tanto en la resistencia como en el capacitor. Entonces, ¿cómo analizamos ese voltaje en la resistencia? ¿Sí? Sabemos por la ley de Ohm, si lo observamos acá, que ese voltaje acá lo vamos a poder escribir como resistencia por la corriente respecto de T. Entonces, esta información la trasladamos aquí. Este sería el voltaje y la resistencia. Decimos más el voltaje en el capacitor. Y ese voltaje en el capacitor, gracias a esta relación del voltaje en el capacitor, podemos escribirla como 1 sobre C de la integral de la corriente de T respecto de T. Esta información es la que vamos a trasladar acá. Entonces ya tenemos los dos voltajes. Sin embargo, en esta malla podemos analizar lo siguiente. La corriente está trasladándose de manera positiva, sin embargo existe otra corriente sub 2 que se está trasladando de manera negativa. Entonces va a existir una diferencia. Entonces, este I sub 2, esta corriente que está trasladándose de esta manera, viene a escribirse con signo negativo. Entonces decimos la misma como por el voltaje del capacitor, escribimos 1 sobre C de la corriente I sub 2. Entonces, de esa manera ya tenemos por ley de Kirchhoff el análisis de la malla 1. Vamos al análisis de la malla 2. Si tú observas en la malla 2 no existe una fuente de entrada acá. Entonces, al no existir una fuente de entrada de voltaje, vamos a determinar ese valor como 0. Y hacemos el mismo análisis que hemos hecho en la primera malla. Entonces vamos a decir que aquí existe la resistencia y también la corriente. Entonces tomando en cuenta la ley de Ohm, decimos la resistencia por I sub 2, que viene a ser la corriente I sub 2 respecto de T. Más, decimos, más. Si tú observas en la malla sub 2 existe dos capacitores. Entonces vamos a escribirlo ya no como 1, sino como 2. 2 de C de la integral de la corriente I sub 2, ¿sí? Entonces, una vez que hemos hecho ese análisis, también debemos observar que de manera que está trasladándose la corriente I sub 2, existe una contraposición de este capacitor, ¿sí? Entonces, esa diferencia la escribimos de esta manera, ¿sí? Ya hemos terminado de hacer el análisis de la malla sub 2. Pasemos a hacer el análisis en este sector, que es lo que nos interesa. Entonces decimos, el voltaje sub 2 es igual, el voltaje sub 2 va a ser igual al voltaje en capacitor. Entonces escribimos esta relación, ¿sí? Como solamente existe ese dato, ese voltaje se queda de esta manera. Acá ya hemos hecho este análisis gracias a la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Una vez que ya tenemos todo eso, vamos a trasladar las tres ecuaciones que hemos encontrado a las transformadas de Laplace. Y esto nos va a permitir trabajar de manera algebraica. ¿De qué manera? Comenzamos con la primera. En la primera
¿Qué es lo que nos está dando? Teníamos un voltaje de entrada. Gracias a las transformadas de Laplace, decimos que una constante por su función, esta se va a transformar a esta expresión. Entonces, ¿de qué manera podríamos trabajar este b sub 1? Este b sub 1 simplemente se va a convertir de esta manera gracias a esta relación de la transformada de Laplace, ¿sí? Comenzamos con la segunda. La segunda nos dice R por I a la T, que viene a ser lo mismo que acá. Usando esto nos da la resistencia, una constante, por la corriente I sub 1. Más, ahora acá en este sector necesitamos la constante por una integral. Entonces vamos a la transformada de Laplace. La constante 1c va a salir, pero la transformada de una integral, ¿qué es lo que va a suceder? Esta nos las escribe en la transformada de Laplace con esta expresión. ¿Ya? Entonces eso es lo único que estamos haciendo acá. Si utilizamos esta relación con esta, entonces eso es lo que está ocurriendo. De la misma manera está pasando acá. También tenemos la constante, la integral con esta relación de la transformada, automáticamente se transforma de esta manera. Entonces ya tenemos la primera transformada. Pasamos a la ecuación número 2. En la ecuación número 2, 0 se va a quedar de la misma manera. Hacemos el proceso reiterativo, ¿no? Entonces, de una constante de una función, me viene a salir de esta manera. Pasamos al siguiente, 2 sobre, sabemos que la integral se va a convertir en I sub 2 de S por 1CS. Menos 1C por I sub 1 de S por 1S. Pasamos a la tercera. En la tercera podemos tener este B sub 2, gracias a la transformada se convierte en B sub 2S igual a 1C I sub 2 de S por 1 de S. Una vez que ya tenemos las tres expresiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos trabajar ahora algebraicamente esta expresión, sin olvidarnos nuestro objetivo a donde debemos llegar. Entonces comenzamos con la primera. ¿Qué podemos hacer de la primera? Bueno, pues factorizamos el I sub 1. Y esa factorización lo podemos ver acá, justamente acá. Hemos sacado el I sub 1 de S, ya factorizando, y hemos dejado el I sub 2 de S. Algebraicamente hemos trabajado esta expresión. Vamos con la segunda expresión. ¿Qué se puede factorizar acá? Factorizamos I sub 2. ¿Y eso dónde lo podemos ver? De 2 decimos. ¿Sí? En 0 mantenemos, factorizamos I sub 2 por R más 2C sobre S. Menos 1C sobre S y 1 de S. Una vez que hemos hallado eso, decimos, más de 2, ¿qué podemos hallar? Si observamos la expresión, esta expresión que está acá, lo podemos trasladar al otro lado con signo cambiado e inmediatamente podemos despejar cuánto vale I sub 1. ¿Sí? Entonces, haciendo la expresión de esta manera, haciendo el traslado correspondiente con signo positivo, nos vendría a salir de esta manera. Acá también tenemos que resolver la parte operacional de la fracción. Entonces, sacando un mínimo común, me vendría a dar esta expresión respecto a esto acá. Una vez que tengo eso, acá ya he despejado el I sub 1, ¿sí? Porque sabemos que esto y esto se va a anular. Entonces, ya tengo esta expresión despejada. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Si lo analizamos bien, lo podemos reemplazar en 1. ¿Sí? Entonces, esta información lo voy a trasladar acá de la siguiente manera. Analizamos en B sub 1 y donde está el I sub 1, si observamos acá, aquí estaba el I sub 1, ¿no? En vez de colocar I sub 1 voy a poner toda esta expresión. Entonces, acá ya lo puedo ver esta expresión, en vez del I sub 1 que estaba acá. Una vez que tengo eso, empiezo a resolver algebraicamente toda la expresión. Y haciendo también el mínimo común, tengo esto tengo que reducirlo, ¿sí? Una vez que lo he reducido, puedo factorizar el I sub 2, ¿sí? De estas dos expresiones, lo he factorizado, y simplemente me queda esta expresión dentro. Sabemos que esto es una fracción homogénea, y esta fracción homogénea lo reducimos de esta manera. Pero a esta ecuación la voy a llamar ecuación número 4.
esta corriente no es lo que necesito, no es mi objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo necesito el voltaje en sub 2. ¿De dónde va a salir? Entonces decimos, toda esta información que acabo de encontrar en la ecuación número 4, voy a trabajarlo con la ecuación número 3. Y la ecuación número 3 nos dice que el voltaje sub 2 era igual a 1 sobre el capacitor de la corriente I sub 2 de S por 1 de S. ¿Para qué me sirve esta información? Esto me va a ayudar a poder averiguar a qué es igual el I sub 2 de S. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, al final, si me fijo, C por S pasa a dividir, perdón, estaba dividiendo, pasa a multiplicar, me viene a dar este resultado. El I sub 2 S tiene este resultado, ¿sí? Una vez que tengo esta información, puedo reemplazarlo en la ecuación número 4 que he hallado anteriormente, porque este no es mi objetivo, ¿sí? Entonces, voy a ir reemplazando esa información, tendría lo siguiente. En vez de escribir el I sub 2 de S, voy a escribir esta información que he sacado anteriormente. Y eso me permite escribir esto. Sabemos que esta CS con esta CS se va a eliminar, quedando al final lo siguiente. Lo que yo quería es que el voltaje sub 2 esté sobre el voltaje sub 1, haciendo la operación de transposición. Entonces me va a dar finalmente lo que necesitaba y lo que me ha pedido el ejercicio, que es la función de transferencia B voltaje sub 2 de S respecto al voltaje sub 1 de S. Gráficamente esto lo podemos observar, que cuando ingresa un cierto voltaje de entrada, me va a dar otro voltaje de salida. Con eso habríamos terminado.